Nuestro equipo se conforma por Sebastián García, Adrián Chávez y yo, Iván Alejandro. México se encuentra por debajo del promedio en las áreas de calificación de ciencia, literatura y matemáticas. Y este programa es una especie de ayuda para los jóvenes mexicanos y se planea implementarlo en todas las escuelas del país. Bueno, pues aquí tenemos el inicio del programa. Primero va a explicar cómo funciona y después vamos a explicar todas las funciones que están detrás del programa. Primero que nada, se inician pues, varias listas que funcionarán en el programa. Y la variable intentos prácticas igual a 0, que es para contar resultados. Y también paso es igual a 1. Mientras paso sea 1, se despliega todo este menú que es que le pide al usuario seleccionar uno de estos dos opciones, que es consulta de resultados o hacer resultados. Y bueno, después de eso, la variable en un menú es igual a válida opción, que es una función que se explicará más adelante. Y bueno, después de eso, si el usuario seleccionó 1, se imprime consulta de resultados. Y bueno, si no hay ningún resultado, se imprime no hay resultados disponibles. Y si sí hay resultados, por I se refiere como por resultado en intentos práctica, y los imprime el nombre del usuario que puso él, el mes, el número de preguntas, el tema y el puntaje. Y luego después le pide al usuario volver a elegir un paso de regresar al menú. Y bueno, si no seleccionó 1, o sea, significa que seleccionó 2 el usuario, pues se le pide escoger un tema que es comprensión lectora, matemáticas o ciencias. Y bueno, en un menú se iguala a la función y luego le pide qué número de opción quieres. Y si seleccionó 1, la matriz es igual a la función lectura, que se va a explicar más adelante también, con todos esos parámetros. Y intentos práctica más 1. O sea, se suma un intento a la memoria del programa. Si seleccionó 2, pues lo mismo, pero ahora con la función matemáticas, con todos los variables y con todos esos parámetros. Y también el intento, pues se le suma 1. Y si no es 1 ni 2, significa que seleccionó ciencias. Y pues se llama la función ciencias con los mismos parámetros. Y también pues el intento de práctica se le suma 1. Y bueno, pues después de eso se llama la función elige paso, que también es para regresar al menú. Y ahora pues vamos a explicar las funciones. Bueno, pues vamos a explicar las funciones como generales que se usan durante todo el programa para hacer validaciones y otras cosas. Por ejemplo, la función de valida opción es una función que se asegura que el usuario solo ponga números entre 1 y 2. Y en el caso de acá abajo es 1, 2 y 3. La función del elige paso se asegura que mientras el usuario escoja el número 1, se va a desplegar el menú principal. Y si escoge el número 2, se va a salir del programa. Y las funciones más importantes son las de lectura, mate y ciencias. Cada una va a regresar una matriz que se le va a asignar a la variable de matriz general. Y cada una tiene sus características que las diferencian de los demás. Vamos a empezar con la de lectura. Aquí pues se le dan como parámetros las listas que inicializamos al principio del programa y se le asigna a la variable df un archivo de Excel. Este archivo de Excel funciona como nuestra base de datos de las preguntas liberadas de PISA y son las que se van a usar durante el programa. Bueno, imprime de qué se trata el tema que escogió el usuario, que en este caso es comprensión lectora. Se le pregunta al usuario cuántas preguntas quiere, esto por medio de la función de valida número de preguntas. Se asegura que el usuario no ponga que quiera más de 5 preguntas.
y esta variable se le va a agregar a la lista de preguntas. Como estamos en la función de lectura, el variable tema ya tiene un valor arbitrario que es el de lectura. Esta variable se le va a asignar a la lista de temas. También se le va a pedir el nombre al usuario. El nombre se va a agregar a una lista de nombres. Se le va a pedir el mes de realización. El mes se va a agregar a una lista de fechas. Y aquí es donde el programa empieza a hacer las preguntas al usuario. Vamos a empezar inicializando una variable de conteo que es de puntuación. Y aquí usamos un método para asegurarnos que no se repitan las preguntas. Y en la función de lectura tiene una diferencia muy específica. Tuvimos que generar una lista de números random. La variable dice que es de 10 números, pero como esta es de lectura, tenemos que asegurarnos que la primera pregunta, o sea, que la primera posición que se llame el Excel sea la que despliega una lectura. Entonces, generamos la lista con números del 1 al 10, o sea, del 1 al 9, y que sean 9 números, para después insertarla a la lista en la primera posición, el número 0, porque en el Excel, en el renglón 0, es donde se encuentra la lectura que tenemos. Entonces, inicia un ciclo for como rango el número de preguntas que puso el usuario. Luego, se le asigna a la variable pregunta el primer elemento de la lista de números random. En este caso, es 0, para que salga la lectura. Aquí se imprime sección I más 1 para que no salga sección 0, sino sección 1, porque I es igual a 0. Y aquí es donde empezamos a acceder a los datos de nuestro Excel y usamos el método log. El método log te ayuda a acceder a datos específicos de un archivo de Excel, poniendo en el primer espacio el número de renglón que quieres. En este caso, la variable pregunta, que escogió un número random para que sea una pregunta random. Y la columna es el nombre exacto de la columna de Excel. Entonces aquí pide una pregunta random de la columna de preguntas lectura. Aquí al usuario le pide una respuesta. Las respuestas en este caso son texto. Entonces se utiliza la función de pide limpia texto, que se encarga de poner el texto en mayúsculas, quitarle los espacios exteriores y juntar las letras separadas por comas. Entonces, después de eso, se compara que esta respuesta que puso el usuario a la misma posición del renglón, pero ahora en la columna de respuestas lectura. Si son iguales, se imprimirá que es una respuesta correcta y a la variable de puntuación se le sumará 1. Si no son iguales, se imprimirá que es una respuesta incorrecta y también se le dará al usuario la respuesta correcta. Entonces, una vez que tengamos la puntuación generada, se va a agregar a una lista de puntajes y aquí es cuando empezamos a generar la matriz. Primero tenemos que generar matrices de cada lista por medio de np.array, numpy. Entonces generamos las matrices respectivas a sus listas. Matriz nombres se hace con lista nombres, matriz fechas se hace con lista fechas, y etcétera. Para cuando tengamos todas estas matrices, poder juntarlas en una matriz general. Esa matriz general se va a regresar al programa principal. Las funciones de mate y ciencia son básicamente lo mismo, con la única diferencia que la variable de tema cambia por su respectivo tema y también el nombre de las columnas. En la función de mate se accede a la columna de preguntas mate en el Excel y en la de ciencia se accede a la columna de preguntas ciencias. ¿Y cómo se diferencian a la de lectura? Pues cuando saca los números random,
ya no importa cuál número se escoja primero porque no hay una lectura con la que tengamos que empezar. Entonces se escoge cualquier número dentro de la lista. Lo que sigue es básicamente lo mismo. Las variables de listas no cambian. Siempre hay que recordar que siempre se trata de una misma matriz general que se va actualizando. ¿Y por qué se va actualizando? Porque las listas que inicializamos están fuera del ciclo while. Si estuvieran dentro del ciclo while, cada vez que se repita, es decir, cada vez que el paso sea 1, se van a ir vaciando. Y como la matriz depende de las listas, cada vez que se haga un intento, se van a ir llenando con datos estas listas. Entonces, una vez que el usuario quiera consultar sus resultados, ya que hizo sus intentos, pues la variable intentos práctica ya va a tener un valor y ya se va a poder hacer este ciclo for para consultar los resultados. Entonces imprime intento, coma, y más 1 para replicar lo que hicimos en las funciones con lo de sección. Y aquí es donde se acceden a los datos de la matriz general. Por ejemplo, en el título de nombre se accede al renglón 0 y a la columna I. En este caso, pues la columna I en el primer ciclo sería 0 y se trataría del primer intento que hizo el usuario. Y así se va con cada título. Lo único que queda ya para terminar de entender el programa es correrlo y verificarlo. Bueno, nos pide dos opciones. Vamos a darle que consulte los resultados. Como no hay nada bueno en la matriz, pues nos dice que no hay datos disponibles. Volvemos al menú principal. Vamos a hacer ejercicios. Decimos que queremos de lectura. Quiero 3 preguntas. Serán en octubre. Ok. Vamos a darle respuestas random. El puntaje es 2. Volvemos al menú principal. Y si queremos checar los resultados, ahí nos sale que el intento 1. Entonces, digamos que el usuario quiere hacer otro intento. Nomás nos regresamos, vamos a hacer ejercicios. Ahora en la sección de matemáticas, queremos hacer 3 preguntas. Vamos a poner Sebas, octubre. Empezamos a contestar. El puntaje fue de 1. Nos regresamos al menú principal. Checamos los resultados. Y ahí se le agrega el intento 2 de Sebastián. Y así es como funciona el programa. Ahora vamos a ver qué es lo que está en nuestro Excel. Bueno, aquí en el Excel, básicamente lo hicimos para evitarnos problemas en el código y no tener que hacerlo uno por uno. Sí, pues bueno, este Excel lo hicimos, digo, podemos entrar al Excel con pandas y podemos acceder a, pues, a todas las celdas, a lo que hay pues, en cada celda. Y pues bueno, aquí hay 3 columnas que son de las preguntas, de las 3 áreas, mate, lectura y ciencias. Y aquí otras 3 columnas que son de las respuestas de todas las preguntas, de mate, lectura y ciencias. Y pues está muy simple, pero pues nos sirve como base de datos. Básicamente, pues eso es el Excel.